habíamos quedado, antes que me olvide, no se olviden de pasar la hojita con la asistencia, ¿sí? Bueno, a ver si no, sí. Enfocamos así. Bueno, habíamos quedado en que en el artículo 2 es el que define es ganancia grabada. La teoría de la fuente, la teoría del balance y la teoría, bueno, y las rentas cedulares. Habíamos visto que en la teoría de la fuente o del rédito producto se hacía hincapié en la fuente, es decir, en lo que origina la renta. Y que esa renta, para que esté alcanzada por el impuesto a las ganancias, tenía que necesariamente reunir 3 requisitos concurrentes: periodicidad, permanencia y habilitación. Donde habíamos dicho que la habilitación era la voluntad, digamos, se producía habilitación cuando el beneficiario de la renta pone esa fuente a generar utilidad, ¿sí? Entonces decíamos que ese acto de habilitación requiere de la voluntad, la libertad y el discernimiento del beneficiario. Y dábamos como ejemplo, se tiene un inmueble y se decide que el inmueble empieza a generar renta. Entonces, la habilitación de la fuente, ¿cuál es la fuente generadora del alquiler? El inmueble. Entonces, la habilitación se produce cuando el propietario, o mejor dicho, el contribuyente, porque no solamente el propietario es el que va a ser contribuyente de impuesto a las ganancias, pone voluntariamente ese inmueble a generar alquileres, a generar una renta. Y habíamos hablado también de la periodicidad, ¿sí? Que para que se produzca la renta tiene que haber una periodicidad y que esa periodicidad en la producción de la renta puede ser real o potencial. Y habíamos mencionado 2 fallos, ¿sí? El de Vale, Jorge Enrique, y el de López Claudio. Y entonces ahora vamos a entrar al tercer requisito, que es la permanencia. ¿Qué significa permanencia? Significa que la fuente de la renta, o sea, lo que genera la renta, no tiene que agotarse cuando se produzca esa renta. Profe, disculpe. Si volvemos al ejemplo del inmueble, el inmueble es la fuente generadora. El alquiler es la renta, ¿sí? Hay habilitación porque pongo el inmueble en alquiler. Hay una periodicidad en la obtención del alquiler. ¿Hay permanencia de la renta? Sí, porque yo cobro el alquiler y no perdí la fuente. La fuente sigue existiendo. Entonces, al seguir existiendo la fuente, hay una permanencia de esa fuente generadora. ¿Qué quiere decir? ¿Profe? Sí. Me parece que no se están transmitiendo, no se están viendo las filminas, no sé si usted va compartiendo. Perdón. No, acá me dice que sí estoy compartiendo la pantalla, pero a ver. Y tampoco se está grabando la clase. Bueno, sí, por favor, si la... A ver qué es esto. Ahora sí se ve permanencia, dice la filmina. ¿Ahora sí se ve? Sí. Sí, bueno. Bien, gracias. Bueno, entonces, vos, perdón, ¿y vos estás grabando? Se está grabando bien y se está grabando, vayan a la clase del año pasado, que es lo mismo. Entonces decíamos, permanencia significa que la fuente de la renta
no tiene que extinguirse o agotarse con la producción de esa renta. Entonces decíamos que el inmueble genera el alquiler y sigue siendo inmueble, ¿sí? Entonces la fuente sigue permaneciendo. Quiere decir entonces, ¿qué pasó acá? A ver. A ver, no sé los que están en el Zoom. Recording in progress. Y yo no tengo tampoco acceso al Zoom, no sé cómo entrar acá. Ahora se Sí. ve y aparece que está grabando también. Bueno, no lo que... Espérate que lo perdí o... ¿Cómo entro yo acá al Zoom? Hablando. ¿Cómo hago para poner la pantalla? Que no puedo ahora yo poner la pantalla. ¿Cómo hago para poner? Me desapareció la pantalla, no sé cómo... Voy a regresar a la reunión acá. Me sale solo la barra del costado y no me sale... Perdón, María, no sé si es que estás escuchándome. A mí no me parece nada de eso, por eso a ver dónde... Sí, profe. Sí, no sé por qué me desapareció la pantalla y no sé cómo recuperarla. De la pantalla del Zoom en la compu. Sí. Ahora se lo voy a ver, profe. Me sale aquí algo chiquito que dice hablando, pero me aparece una cosita, 2, 3, mostrar video pequeño, a ver, del hablante activo, pero no sé si podés venir. Sí, profe, ahora voy enseguida. Bueno, gracias. Recording stopped. Me supera. Pero chito que veamos si lo pueden solucionar. Profe, pero nosotros sí vemos la filmina, ¿no? Por Zoom. ¿Cómo? Que sí se ven las filminas por Zoom. Sí, y pero se yo la perdí escucha acá clarito. el Zoom, entonces no puedo controlar nada. No Ah, puedo bien. transmitir. Entonces, bueno, necesito, lo único que veo es quiénes son algunos de los asistentes, nada más, de los que están conectados, así que ahora me vienen a recuperar el Zoom. Espérenme un cachito. Profe, pero puede seguir hablando porque nosotros sí la escuchamos.
Bueno, pero el problema está en que no puedo pasar la filmina, creo. Bueno, yo puedo seguir hablando, pero después volvemos. Está bien. Sí, me han dicho que ya viene. Está bien. Acá se ve, pero yo acá no sé cómo. Me aparece así, no sé cómo recuperarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando me pase eso? Tiene que volver a donde está porque vi que tocaste donde estaba el PowerPoint. Ahí. Ajá, bien. Bueno. No se está compartiendo. No me dijo dónde sí se estaba compartiendo. Bueno, y ahora. ¿Lo ves bien? Realmente había un cosito chiquitito que decía para ampliar pantalla. Y audio está, ¿no? Sí. Liliana, ¿ahora se ve? Ahí está. Bueno. Espero no tocar nada. Gracias. Te llamo cualquier cosa. Hoy ¿ustedes están escuchando de todos modos? Ah, bueno. Cualquier cosa te llamo por acá entonces. Gracias. ¿Profe? Yo les he dicho que soy de otra generación. Yo digo que soy de la generación blanco y negro. Precomputadora. Cuando en la universidad no nos dejaban ni siquiera usar calculadora para los parciales. Aunque no lo crean, para contabilidad teníamos que hacer todo, calcular a cabeza. Solamente nos dejaban usar calculadora para matemáticas, pero de ahí todo a mano. Así que bueno. Bueno, entonces volvemos a permanencia. ¿Profe? Decíamos entonces que la fuente de la renta no tiene que extinguirse o agotarse con la producción de la renta. Si se vende el inmueble, Profe, ¿sí? vemos la primera diapositiva en la presentación, teoría y técnica Ajá. impositiva 1. ¿La primera nomás? La primera diapositiva vemos. ¿No ven la que dice teoría de la fuente? No, A ver, voy a compartir de nuevo porque no sé por qué. ¿Mm? A ver, ¿voy de nuevo? Sí. ¿Qué hago? ¿Cierro esto?
Este es el que... ¿Sí? Pero acá como hago, no me aparece nada. Eso generalmente nos entramos al Zoom acá. Vamos acá, voy a compartir. Acá, una vez que está ahí, se supone que hay que hacer esto. A ver, Yo creo que ahí usted tiene que seleccionar la diapositiva, profe, porque por eso, yo estoy eh, pasando, ¿ustedes ven que yo estoy pasando o no? sí, 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 está ahí ¿Sí? la primera, sí, No, porque voy por la 24. No sé qué les aparece a claro, ustedes. Sigue en la primera. la 1, ¿La la 1 nada 1. más? Claro, entonces usted al costadito, donde le figuran todas las diapositivas, aparece en la 24 y yo creo que ahí va a aparecer la 24. Pero lo que pasa es que no puedo pararme en la 24 y decir, porque yo estoy pasando, tengo que ir pasando. Claro, Por eso pero no está en sé la si... 1. No, es que yo acá en la computadora estoy en la 55, Ah, pero no claro. sé cómo se hace para que esto se vea. ¿Profe? Profe, que usted está compartiendo la pantalla de PowerPoint y quizás está Sí, viendo usted otra pantalla. no Nosotros vemos entiendo. la 1 nada más. ¿Me pueden callar Profe, por favor? ¿Cómo? de todos modos podríamos avanzar, de todas maneras tenemos las filminas. Ahora Ahora vemos sí que vemos, Profe, ahí se profe. está viendo la filmina número 55. Bien, perfecto. Ahí está, profe. Bien, bueno, esperemos. Bueno, esperemos ahí. Si no, bueno, de todos modos, ustedes tienen el material este en la Moodle. Gracias. Sí, usted hable nomás, profe, que nosotros seguimos de la Bueno, filmina de la Moodle. bárbaro. Bueno, Recording in entonces, progress. si el inmueble, decimos que para que haya permanencia, la fuente no tiene que extinguirse o agotarse, es decir, que puede volver a producir otra renta, otra vez la renta. Si en el ejemplo que decíamos, tenemos un inmueble que está afectado a la obtención de alquileres. Si yo vendo el inmueble, ¿la venta de ese inmueble va a estar alcanzada por impuesto a las ganancias? Con la teoría de la fuente, no. ¿Por qué no? Porque no hay permanencia. Si yo vendo la fuente, no puedo volverla a vender. ¿Sí? Por eso es que si el inmueble se vende, no puede volver a generar un alquiler. Lo que se dice que se está extinguiendo la fuente. Y al extinguirse la fuente, ya no se dan los 3 requisitos de periodicidad, permanencia y habilitación. ¿Sí? Por lo tanto, la venta de inmuebles no está alcanzada por impuesto a las ganancias bajo el régimen de la teoría de la fuente. Después vamos a ver que hay una excepción y entra por el cedular. Pero si no estuviera esa excepción, no estaría alcanzada por el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Fíjense que ahí les dice que la venta del inmueble, de la fuente, ¿sí? Es un resultado de capital. ¿Por qué se llama resultado de capital? Porque se está vendiendo, se está extinguiendo el capital fuente. Entonces, en esta teoría, los resultados de las ventas de capital o los resultados de capital no van a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Vamos a ver después, como digo ya en los cedulares, si bien hay determinados casos en los cuales no se configura la renta bajo la teoría de la fuente, pero que sin embargo lo mismo está grabado. ¿Por qué? Porque así lo dice específicamente la ley. ¿Mm? Entonces, a través de esta teoría, ¿qué se va a grabar? Únicamente aquellos ingresos que puedan caracterizarse como una renta o rédito que cumplan las condiciones de la existencia de una fuente generadora o una fuente productora de la renta, que esté habilitada conscientemente por el sujeto,
que produzca una renta que pueda separarse de esa fuente y que esa fuente permanezca, es decir, que no se agote con esa renta. Y además, bueno, tiene la característica de que sea habitual, y esa habitualidad ya hemos visto que puede ser real o potencial. Quiere decir que no se graban entonces lo que sean todos aquellos resultados provenientes del agotamiento de la fuente o de la venta de la fuente productora, los resultados de capital. Y fíjense en que bajo esta teoría, lo que se pone énfasis es en el objeto productor de la renta, ¿sí? No en el sujeto que las obtiene, sino en el objeto productor. Si la fuente está habilitada, periódica y permanencia, entonces va a generar una renta gravada por la teoría de la fuente. ¿Y a qué sujetos, digamos, en qué categorías y para qué sujetos se aplica esta teoría de la fuente, que la habíamos mencionado el otro día? Primera, segunda y cuarta. ¿Y quiénes obtienen rentas de primera, segunda o cuarta categoría? Solamente las personas humanas y las sucesiones indivisas. ¿Sí? Ya vamos a ver también que hay una excepción dentro de tercera categoría para los cuales se les aplica esta teoría de la fuente. ¿Sí? Pero, hecha de ley, hay excepciones. ¿Sí? Y fíjense que... Ay, no se les... Sí. Hay excepciones. ¿Qué quiere decir que hayan excepciones? Quiere decir que si la ley lo indica, aunque no esté, digamos, no cumpla los requisitos de la teoría de la fuente, lo mismo van a estar alcanzados. Fíjense lo que dice el artículo 8 del decreto reglamentario. Dice, las ganancias a que se refiere la ley en el apartado 1 de su artículo 2 comprenden asimismo a las que se obtienen como una consecuencia indirecta del ejercicio de actividades que generen rentas que encuadren la definición del dicho apartado, siempre que estén expresamente tratadas en la ley o en el reglamento. Quiere decir entonces que pueden, digamos, que se incluyen también dentro de este apartado las que sean consecuencias indirectas del desarrollo de esa actividad. Pero a su vez la ley, dentro de su articulado, establece excepciones. ¿Y qué significa excepciones? Que bueno, que si no estuvieran estas excepciones, se trata de la aplicación de la teoría de la fuente y no estaría grabado. Pero como la ley dice que sí está grabado, entonces serían las excepciones. ¿Cuáles serían? Por un lado lo tenemos en el... 86 del decreto reglamentario, 186, 196. Perdón, 185. En el 185 del decreto reglamentario. ¿Qué dice? Es una excepción, porque dice, los beneficios obtenidos a raíz de la transferencia de bienes recibidos en cancelación de créditos, originados por determinadas actividades de cuarta categoría, son ganancias generadas indirectamente por el desarrollo de esa actividad, comprendidas en el apartado 1 del artículo 2 del referido texto legal, siempre que entre la fecha de adquisición y la de transferencia no hayan transcurrido más de 2 años. Se los traduzco muy rápido, después cuando se vea cuarta categoría se va a ver más en detalle. Pongamos que soy abogada, intervengo en un juicio sucesorio y me pagan mis honorarios con un inmueble. ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, entonces, supongamos que ese inmueble, por un lado, tiene el valor de los honorarios, porque yo pacté honorario y me pagaron el inmueble, pero resulta que decido vender el inmueble. Entonces, si lo vendo dentro de los 2 años de la recepción y obtengo un mayor valor, ese mayor valor que obtenga va a ser un honorario grabado en impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque dice que es consecuencia indirecta del honorario.
Entonces el honorario no va a ser solo lo que facturé cuando recibí el inmueble, sino también el mayor valor obtenido por la venta del inmueble. ¿Sí? Esa sería una excepción. ¿Por qué? Porque si lo pensamos en la teoría de la fuente, al vender el inmueble hay permanencia, habilitación y periodicidad, no, quedaría fuera. Entonces esta es una excepción. Otra excepción está dada en el 53F de la ley, que es una renta de tercera categoría, y que es el fraccionamiento y venta de inmuebles, conocido básicamente con el nombre de loteos. ¿Sí? Dice, si el loteo lo hace una persona humana, bajo ciertas condiciones, va a pagar impuesto a las ganancias. ¿Sí? Ya lo van a ver con tercera categoría. No tiene sentido verlo ahora. También lo que se llama edificación y enajenación de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal. Dice, si usted, persona humana, construye un edificio bajo régimen de propiedad horizontal, la venta, que no hay periodicidad, permanencia y habilitación, ¿sí? Pero esa venta es una excepción y va a estar alcanzado como una renta que va a ser de tercera categoría. Y lo mismo, bueno, esto ha sido incorporado con la última reforma del 2017, el desarrollo y enajenación de inmuebles bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios. Ya se va a ver, estas en realidad son todas rentas de tercera categoría, a las cuales no se les aplica la teoría de la fuente, sino la teoría que vamos a ver ahora, la del balance. También vamos a tener como excepción, y acá sí para personas humanas y sucesiones indivisas dentro de la segunda categoría, la transferencia de derechos de llave, marcas, patentes de invención, regalías y similares. No estamos hablando de la renta que produzca de pronto la explotación del derecho de marca, sino la transferencia de la marca. Si yo transfiero la marca, ¿estoy agotando la fuente? Sí. ¿Estaría en función de la teoría del apartado 1 del artículo 2 alcanzado por el impuesto a las ganancias? No, porque estoy agotando la fuente. Pero expresamente la ley en este artículo 48, inciso H, dice que está grabada la transferencia de derechos de llaves, marcas, patentes de invención, regalías y similares. Quiere decir que si soy titular de una marca y la vendo, la venta está alcanzada por el impuesto a las ganancias como una renta de segunda categoría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una excepción al principio de la fuente. ¿Mm? Tenemos también en el artículo 44, como excepción de habitualidad, lo que es el valor locativo. ¿Qué significa? ¿Qué es valor locativo? Bueno, esto está dentro de las rentas de primera categoría. Y eran las rentas del suelo, ¿sí? Dice la ley, va a estar alcanzado por impuestos a las ganancias los alquileres de inmuebles. Entonces, lo primero que uno dice, perfecto, para no pagar, en vez de alquilarlo, lo presto. ¿Sí? Bueno, aunque lo preste por 5 días, ese valor locativo, digamos, ese préstamo genera impuestos a las ganancias. ¿Sí? Y ese préstamo se llama, bueno, el valor locativo o renta presunta. Pero también incluye dentro de la primera categoría lo que se llama el valor locativo de los inmuebles para recreo o veraneo del titular. Si de pronto yo tengo una casa en San Lorenzo que utilizo el mes de enero, el valor locativo es el valor de lo que yo dejé de alquilar, o sea, el valor que obtendría si lo alquilaría un tercero. Y eso está alcanzado por impuesto a las ganancias. Ya sé que todos están pensando, ¿y quién se entera? ¿Sí? ¿Y cómo se entera el fisco? Bueno, se puede llegar a enterar. ¿Saben cómo se puede enterar? Haciendo una inspección y pidiendo, a ver, muéstrenme los consumos de luz. Todo el año vino manteniendo el consumo mínimo y en el mes de enero se le fue. Quiere decir que hay un solo inmueble. ¿Sí? ¿Quién usó el inmueble? Usted, para veraneo, está debiendo impuestos a las ganancias. Este a mi hijo que vino con la señora y los hijos, valor locativo. ¿Sí? Es el valor, es
el valor que se hubiera obtenido si se hubiera alquilado un tercero. Pero bueno, ya lo van a ver en tercera categoría. Y también hay dentro de la segunda categoría una excepción por las sumas recibidas en pagos de obligaciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de la actividad. Supongamos que de pronto, no sé, tengo un problema con el vecino, me hace mucho ruido el vecino, entonces digo, bueno, y me te pago para que no pongas más música. Tu obligación es no hacer ruido y te pago. Bueno, ese ingreso que tiene está alcanzado por impuesto a las ganancias como una excepción a la teoría de la fuente. Y después ustedes tienen acá marcado en amarillo lo que es el apartado 3, el apartado 4 y el apartado 5 del artículo 2, que son justamente lo que se llaman las rentas cedulares, ¿sí? Que son excepciones, bueno, en realidad no son todas cedulares. Hay una que no es cedular, hay dos que sí y la otra no, que son también excepciones. ¿Por qué? Bueno, una de ellas es, veamos, el primero es el resultado de la venta de bienes muebles amortizables para personas humanas y asociaciones individuales. A ver, soy contadora, tengo computadora, utilizo la computadora para desarrollar mi trabajo, ¿sí? Vendo la computadora. ¿La venta de la computadora está alcanzada por el impuesto a las ganancias? Si no existiera esto. ¿Hay periodicidad, permanencia de habilitación? No, entonces no estaría alcanzada por el impuesto. Pero entonces acá lo que está diciendo es, sí está alcanzado por el impuesto a las ganancias, la venta de bienes muebles. ¿Qué bienes muebles? Amortizables. ¿Qué significa bienes muebles amortizables? Si lo estoy amortizando, quiere decir que están vinculados con la producción de ganancia gravada. ¿Sí? Entonces, si vendo ese bien mueble amortizable, la computadora, que la tengo afectada a la actividad profesional, va a pagar impuesto a las ganancias, no por el 2.1, sino por el 2.3, ¿sí? Por el artículo 2, apartado 3. Si yo vendo, decido cambiar los muebles de mi casa, los sillones, el juego de living, y vendo ese juego de living, ¿esa venta va a estar alcanzada por impuesto a las ganancias? No, ¿por qué? Primero no está afectada la actividad, entonces no entra por el 2.3. Si no entra por el 2.3, soy persona humana, ¿dónde tengo que ir a ver? El 2.1. ¿Hay periodicidad, hay permanencia y habilitación? No. Entonces no queda alcanzado por el impuesto a las ganancias. En el 2.4 lo que tenemos es el resultado de la enajenación de acciones, títulos, bonos, monedas digitales, etcétera, que vamos a ver después que se sigue una renta cedular. Y en el apartado 2, en el apartado 5 del artículo 2 tenemos la enajenación de inmuebles y transferencia de derechos sobre inmuebles para personas humanas y asociaciones indivisas, sobre los cuales vamos a volver después, y seguramente van a quedar medio mareados con eso, pero esperemos que no. Bueno, la otra teoría, sí. Bien, acá preguntan, en el ejemplo, disculpame, repito porque no escuchan. En el ejemplo que yo di de la venta de la computadora, ¿qué pasa si la computadora la tengo afectada 50% a la actividad y 50% a uso personal? Por el 50% que tengo afectado a la actividad, tendría que pagar impuestos a las ganancias. Por el otro 50% no. Porque a su vez vos estuviste computando amortizaciones sobre el 50%. ¿Sí? Lo mismo pasaría con el tema de, generalmente, los autos. ¿Mm? Bueno, en esta otra teoría, la teoría del balance o de la empresa fuente o del rédito ingreso, la diferencia es en que se hace hincapié en el sujeto. En la teoría de la fuente se hace hincapié en el objeto, en el generador de la renta, digamos en la fuente generadora de la renta. En esta teoría del balance o del incremento patrimonial,
se hace hincapié en el sujeto que obtiene esas rentas. ¿Y de qué manera? Fíjense en que el artículo 2, el apartado 2, dice: a los efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría, etc., los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que cumplan o no las condiciones del apartado anterior. ¿Sí? Quiere decir que se cumpla la teoría de la fuente o no se cumple la teoría de la fuente. Pero a continuación dice, obtenidos por. Fíjense que hace hincapié en el sujeto. Sea que cumplan o no cumplan o sea, que haya permanencia, habilitación, periodicidad o que no la haya, pero siempre y cuando sean obtenidos por los responsables incluidos en el artículo 73. Y todos los que deriven de las demás sociedades o de empresas o explotaciones unipersonales. ¿Sí? Hasta ahí. Dejemos el excepto para complicarnos dentro de un ratito. ¿Mm? Entonces, la teoría del balance o del artículo 2, apartado 2, se aplica a todos los sujetos que sean empresas. ¿Sí? Y fíjense que hace una distinción, y por un lado dice los sujetos del artículo 73, y después dice todos los demás, y los que deriven de las demás sociedades o de empresas o explotaciones unipersonales, que son los que están incluidos en los artículos 53, inciso B, C, D y E de impuesto a las ganancias, que son todos los que generan rentas de tercera categoría. Entonces, en principio, esta teoría del balance o del incremento patrimonial neto se aplica a todos aquellos que sean empresas, sujetos empresas. Quiere decir que a través de esta teoría lo que se tiene en cuenta es el sujeto. Y dice, todo lo que genere el sujeto va a estar alcanzado por impuesto a las ganancias. Exista periodicidad, permanencia, habilitación o no. ¿Sí? Entonces, es importante tener en claro quiénes son los sujetos sobre los cuales ya vamos a ver, digamos, les anticipo. Los sujetos del artículo 73 son los llamados sociedades de capital. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les dije que la ley de impuesto a las ganancias definía, por un lado, las sociedades de capital, que eran aquellos sujetos en cabeza de quien se perfecciona el hecho imponible y a su vez tienen que pagar el impuesto. Esos son los sujetos que están en el artículo 73. Y entre ellos tenemos las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, ¿sí? Bueno, hay todo, creo que son como 8 o 10 incisos, que no los vamos a enumerar ahora. Ahora, el resto de sociedades, por ejemplo, una sociedad colectiva o una simple sociedad, las ex sociedades de hecho, que saben que desde el año 2015, de agosto del 2015, con el nuevo Código Civil y Comercial, desaparecieron, en teoría, y que pasan a ser simples sociedades o sociedades simples, las sociedades de capital e industria, las empresas unipersonales, ¿sí? Son sujetos empresas, pero que no tributan por sí mismas como contribuyentes, sino que le asignan esa renta que generan a los socios o al titular de la empresa unipersonal. Y son los socios o el titular de la empresa unipersonal quien incorpora esa renta y paga en su declaración jurada anual y paga el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Es decir, que si de pronto esa sociedad colectiva, es decir, a esa sociedad colectiva, la AFIP le va a poder reclamar impuesto a las ganancias, porque no es sujeto de impuesto a las ganancias. ¿A quién le va a reclamar por la falta de pago de impuesto a las ganancias? Al socio. ¿Sí? En cambio, una sociedad anónima, si no paga su impuesto a las ganancias, ¿a quién le va a reclamar? A la sociedad anónima, porque el sujeto es la sociedad anónima. Que después haya de los directores, responsabilidad solidaria, subsidiaria, sustituta y todas las historias. ¿Sí?
Entonces, en esta teoría se asume que la empresa es potencialmente capaz de generar renta y que por lo tanto todos los resultados constituyen en principio una ganancia alcanzada por el impuesto. Entonces, todo lo que produzca el sujeto, este sujeto de tercera categoría, el sujeto empresa, va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. De manera tal que si esa empresa vende su computadora, ¿esa venta va a estar alcanzada por impuesto a las ganancias? Sí, aunque no haya periodicidad, permanencia, habilitación, aunque esté agotando la fuente. ¿Por qué? Porque todo lo que genere va a estar alcanzado. También van a estar alcanzadas todas aquellas ganancias o pérdidas eventuales, o los productos de hechos fortuitos o aleatorios. También los beneficios recibidos a título gratuito. En el caso de la persona humana y recibe una donación, ¿estaría alcanzada por el impuesto a las ganancias? Lo analicemos bajo la teoría de la fuente. ¿Hay periodicidad? ¿Hay permanencia? ¿Hay habilitación? Capaz que no, ni habilitación, entonces no está alcanzado por el impuesto. Sin embargo, en el artículo 26 hay una exención para los beneficios recibidos a título gratuito. ¿Sí? Entonces sí, pero ¿por qué está la exención si lo que estamos diciendo es que hay una exclusión de objeto? ¿Tienen clara la diferencia entre exclusión de objeto y exención? ¿Más o menos? ¿Qué significa exclusión de objeto? Exclusión de objeto dice que nunca, significa que nunca entró en la ley porque no se configuran los requisitos para estar grabado. ¿Sí? Por ejemplo, la venta de los sillones de mi casa, que dijimos, ¿por qué no está alcanzado? Porque no hay periodicidad, permanencia y habilitación. ¿Sí? No entra dentro de las excepciones, entonces hay una exclusión de objeto. El objeto no está alcanzado. En cambio, en la exención es, habiéndose configurado el hecho imponible, o sea, está dentro del impuesto, por algún motivo el legislador quiso no gravarlo. ¿Sí? Entonces, si decimos que en cabeza de las personas humanas las donaciones no están alcanzadas por el impuesto porque hay una exclusión de objeto, ¿por qué tenemos una excepción, una exención? ¿Sí? Y bueno, la doctrina dice que la exención sería aplicable ¿a quiénes? A los sujetos empresas. Entonces, los sujetos empresas que obtienen beneficios, ese beneficio no estaría alcanzado por el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque está exento. No porque no se configure el hecho imponible, sino por exención. Fíjense en que también van a estar alcanzados bajo esta teoría todos los resultados derivados de la venta o de la pérdida de bienes o derechos no afectados a la generación de ganancias grabadas. ¿Qué quiere decir? Supongamos que, no sé, una empresa, una sociedad anónima, compró un cuadro. El cuadro lo tiene ahí en exhibición en la sala del directorio. Y un buen día decide vender el cuadro. ¿Ese cuadro está afectado a la obtención de ganancias? Sabemos que no. ¿La venta de ese cuadro por parte de la sociedad anónima va a estar alcanzada por impuesto a las ganancias? Sí. ¿Por qué? Porque se le aplica la teoría de la fuente. Todo lo que genere va a estar grabado. ¿Mm? Ahora, tenemos una excepción. Y está en el mismo artículo 2, apartado 2, es decir, una excepción que a determinados sujetos no se les aplica la teoría del balance, sino que se les aplica los principios de la teoría de la fuente. ¿Y a quiénes son? Dice, a los efectos de esta ley son ganancias, dice los rendimientos obtenidos por los sujetos del 73 y todos los demás, excepto que no tratándose de los contribuyentes comprendidos en el artículo 73,
se desarrollaran actividades indicadas en los incisos F y G del artículo 82 y estas no se complementaran con una explotación comercial, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el párrafo, en el apartado anterior. A ver, ¿clarito? ¿Sí? Empecemos a descifrarlo. Dice, pese a que sea un sujeto, bueno, en primero dice, que no se trate del artículo 73, o sea que no sea una sociedad de capital. Entonces dice, bueno, si es sociedad de capital, siempre se le va a aplicar la teoría de la fuente. Entonces, perdón, la teoría del balance, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son? Los que no estén en el 73, que van a ser los que están en el, que habíamos visto, 53, B, C, D y E. Dice, a esos sujetos, mientras desarrolle actividades que están previstas en el artículo 82, inciso F y G, ¿y qué son las actividades del 82, F y G? Fíjense en que dentro de esas actividades son rentas de cuarta categoría e incluye el desarrollo de la actividad profesional, administrador de sociedades, de corredor, viajante de comercio, despachante de aduana en general. Entonces, si no es una sociedad anónima y desarrolla actividad profesional y no la complementa con una actividad comercial, ese sujeto no va a aplicar la teoría del balance, sino que va a aplicar la teoría de la fuente. Ejemplo, supongamos que entre 3 contadores constituyen una sociedad simple, o una simple sociedad. Lo único que hace esa simple sociedad es ejercer su actividad profesional, ¿sí? Y les preguntan, como hacen auditoría, no saben de impuestos, entonces le preguntan a ustedes, que son los asesores impositivos, ¿sobre qué voy a pagar impuesto a las ganancias? ¿Qué teoría aplico? ¿La teoría de la fuente o la teoría del balance? ¿Sí? Entonces, este artículo dice, en la medida que usted no complemente su actividad profesional con una actividad comercial, usted puede aplicar la teoría de la fuente y no la teoría del balance. ¿Cuál es la diferencia? Abismal. Teoría del balance hemos visto que todo lo que genere va a estar alcanzado por el impuesto. Teoría de la fuente, únicamente van a estar alcanzados las rentas que cumplan los requisitos de periodicidad, permanencia y habilitación. Otra diferencia muy importante, si es renta de tercera categoría, se imputa por el criterio del devengado. Si es renta de cuarta categoría, se utiliza el criterio del percibido. ¿Sí? Entonces son diferencias importantes. Ahora, bueno, es el mismo ejemplo, único que en vez de decir médico, dije contadores. 3 médicos constituyen una sociedad colectiva o una simple sociedad para ejercer la actividad profesional. En este caso, van a declarar las ganancias aplicando la teoría de la fuente, ¿sí? Es decir, van a hacer rentas, todas aquellas que cumplan con los requisitos de periodicidad, permanencia y habilitación. ¿Por qué? Porque lo que entendió el legislador es que lo que importa es la actividad profesional y no la forma en que se hayan asociado para ejercer esa profesión. Ahora, si lo hubieran hecho mediante una constitución de una sociedad anónima, ahí podrían aplicar la teoría de la fuente. No, únicamente podrían aplicar la teoría del balance. ¿Por qué? Porque es un sujeto del artículo 73. ¿Sí? Y veamos los 3 mismos médicos que constituyen una sociedad colectiva para ejercer su actividad profesional, pero complementan esa actividad profesional con la venta de insumos hospitalarios. Ahí pueden aplicar la teoría de la fuente. ¿Por qué no?
porque el artículo 2 decía que desarrollan actividades del FIG del 82 y no se complementaran con una explotación comercial. ¿Sí? Entonces, como hay una explotación comercial, ya no pueden aplicar la teoría de la fuente, sino que tienen que, necesariamente son una empresa y aplicar la teoría del balance. ¿Sí? Esto es lo que les vine mencionando. Si 3 médicos constituyen una sociedad anónima, una SRL, para ejercer la actividad profesional, no van a poder aplicar teoría de la fuente. Van a tener que siempre aplicar teoría del balance. ¿Por qué? Porque eligieron una figura societaria que es una sociedad de capital. ¿Mm? Y tenemos esta situación, que han habido, como dicen, ríos de tinta, muchísimos artículos de doctrina escritos. Se trataba de un bioquímico que desarrolla con empleados y equipos costosos. El contribuyente declaró sus rentas aplicando la teoría. ¿Qué teoría aplicó? Teoría de la fuente, ¿sí? Aplicó obviamente el criterio percibido. Vino el fisco y le dijo, no señor, usted es una empresa. ¿Cómo es una empresa? ¿Por qué es una empresa? Porque tiene recursos materiales y recursos humanos a su disposición, y por lo tanto usted tiene que aplicar la teoría del balance. El artículo 2, apartado 2. Bueno, la pregunta es, ¿qué aplica? ¿Teoría de la renta, teoría de la fuente o teoría del balance? Esto llegó a la Cámara, y la Cámara le dio la razón al contribuyente. Y dijo que la actividad no puede ser encuadrada como renta empresaria. Dice, el contribuyente ha demostrado que el capital y el personal ocupado constituye un medio necesario para cumplir con la actividad profesional. Es decir, que no hay una explotación comercial, sino que lo que está haciendo es, se vale de esos aparatos costosos para poder ejercer su profesión. Se vale del, no sé, el técnico que toma las muestras, que hace la extracción de sangre, pero en definitiva el responsable de la actividad, el que firmaba los análisis, era este señor Ramos. Entonces dice, no quiere decir que el hecho que tenga usted una determinada, por así decirlo, infraestructura, lo transforme a usted en una empresa, porque no está haciendo una actividad comercial. El desarrollo de la actividad profesional nunca es comercial, ¿sí? Está desarrollando su profesión. Y en el mismo sentido, más cerca en el tiempo, en el año 2014, en la causa Paracha, Jorge Daniel, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en esta causa dijo que las ganancias de estudios profesionales organizados como sociedades civiles, bueno, en ese entonces existían sociedades civiles, hoy serían como simples sociedades, encuadran en la 4ª categoría de impuesto a las ganancias, atento a que en el caso concreto de esta causa, el fisco no pudo demostrar que la actividad profesional se complementaba con una explotación comercial. Es decir, que el hecho de asociarse los profesionales no quiere decir que automáticamente los transformen en una empresa de una renta de 3ª categoría. ¿Sí? Hay que analizar, por supuesto, cada situación en particular. Fíjense en que en el primer caso era unipersonal, o era una persona humana, y en el segundo caso en Paracha era estudios profesionales, bueno, estaba organizado como un tipo societario, ¿sí? Pero también saben que hay que analizar cada caso en particular. Por eso es que la Corte dijo, en este caso concreto, no se pudo demostrar que existía complemento con la actividad comercial. ¿Sí? Bueno, entonces, resumiendo, en esta teoría del balance o del incremento patrimonial neto, renta
es el aumento neto del patrimonio durante un periodo o entre dos momentos de tiempo. Dice que no interesa, hay que ver qué es lo que pasó durante el año, porque dice la empresa, el sujeto, es capaz de generar ingresos y va a haber un incremento patrimonial entre el principio y el final de su ejercicio económico. Entonces, ese incremento patrimonial va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. No interesa la habitualidad, la periodicidad de las operaciones, sino que la empresa obra como una especie de fuero de atracción de las rentas que se someten al tributo por el mero hecho de ser obtenidos por esa empresa fuente. ¿Sí? Aquí la empresa o el sujeto es el que se convierte en la fuente generadora de las rentas. Por eso es que se llama empresa fuente. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Mareado o no tanto? ¿No? Bueno, ahora los voy a marear. ¿Sí? Bueno, entonces arranquemos a ver el artículo 2, apartados 3, 4 y 5, que son las excepciones. ¿Qué significa que sean excepciones al principio de la fuente? Quiere decir que son situaciones que el legislador quiso alcanzar con el impuesto a las ganancias y que si no estuvieran en la ley, no estarían grabados. Pero como la ley los ha previsto, ha dicho, en este caso se paga impuesto a las ganancias, está incluido en el objeto, entonces están grabados. Y fíjense en que la ley establece en el artículo 2, los tres, bueno, apartados 3, 4 y 5. Volvamos a leer el copete. A los efectos de esta ley son ganancias, apartado 3, los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. ¿Sí? Lo que les había mencionado antes, para que esté alcanzada la venta de este bien de capital, porque en definitiva estoy agotando la fuente, tiene que tratarse de un bien mueble amortizable. ¿Sí? Para que sea amortizable quiere decir que está afectado a la actividad. ¿Por parte de quién? Fíjense que dice cualquiera sea el sujeto que las obtenga. Y en definitiva, sí, es decir, cualquiera sea el sujeto, y decimos, bueno, los que son rentas empresarias igual entran por el 2.2. Quiere decir que eso, aunque no esté esta aclaración, lo mismo estaría alcanzado por el impuesto. En definitiva, ¿para quiénes quedaría alcanzado? Para las personas humanas y las sucesiones indivisas. ¿Sí? Si ustedes ven alguna doctrina, en algún momento este párrafo no existió. Es decir, hubo toda una historia, creo que por lo menos 15 años, más o menos no hubo grababilidad. ¿Qué pasó? Históricamente siempre estuvo este apartado 3. En algún momento lo modificaron. En otro momento dejaron sin efecto la modificación, ¿sí? Pero no se dieron cuenta que en definitiva quedaba derogado este apartado 3. Entonces, durante un tiempo, que fue entre el 2000, si no me equivoco, entre el 2002 y el 2014, por ahí, la venta de bienes muebles amortizables por parte de la persona humana y sucesión indivisa no estuvo alcanzada por el impuesto. ¿Sí? Hoy sí, ya hace varios años está alcanzada por el impuesto. Porque no cumple el requisito de la fuente, estoy agotando la fuente. ¿Sí? Y esto les anticipo que en principio es una renta de la tercera categoría. ¿Sí? Porque en la tercera categoría, cuando se va a ver tercera categoría, van a ver que están incluidas como residual todas aquellas rentas que no están incluidas en las otras. Entonces, ¿es una renta inmobiliaria? No. ¿Es renta del ejercicio profesional? No. ¿Es renta de colocación de capital? No. Entonces, bueno, la doctrina considera que es una renta de tercera categoría la venta de estos bienes muebles amortizables. ¿Sí?
En el apartado 4 nos dice que son ganancias los resultados derivados ¿de qué? De la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósitos de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, incluidas cuotas partes de los fondos comunes de inversión, certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto que los obtenga. No, por lo fácil, cualquiera sea el sujeto que los obtenga, la misma observación que hicimos recién. Quien aplica teoría de la fuente no necesita ningún inciso adicional. Quiere decir que esto se aplica para las personas humanas y sucesiones indivisas. Fíjense que no es el resultado del interés o el dividendo que dé la acción, ¿sí? Sino que ahí sí también hay periodicidad, permanencia, habilitación, sino que lo que estoy haciendo es agotando esa acción. Si yo vendo la acción no me va a dar nunca más dividendo. O sea que sería una ganancia de capital. Si no estuviera este inciso, la venta de las acciones o de participación en sociedades, en una SRL, o fíjense de la participación en fondos comunes de inversión o la participación en fideicomisos financieros, no estaría alcanzado. Pero como está incluido dentro de este apartado, sí va a tener que pagar impuestos al ganancias. Después vamos a ver que hay algunos casos que están exentos. ¿Sí? Estos tipos de renta va a ser una renta de segunda categoría y van a tributar impuestos a las ganancias bajo un régimen cedular. ¿Qué significa un régimen cedular? Significa que no se incluye dentro del régimen general de determinación del impuesto a las ganancias, sino que es como que se toma y si paga el impuesto a las ganancias bajo un régimen particular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una alícuota diferencial. Entonces, si se obtiene alguno de este tipo de rentas, bueno, hay que aplicar las normas del impuesto cedular, que ya se va a ver cuando vean segunda categoría. ¿Sí? Sí. Sí. A ver, acá preguntan si cuando en el apartado 3, si entrarían lo que se llamaría la reorganización entre grupos empresarios, la venta de bienes entre grupos empresarios del mismo grupo. Eso entra dentro de la teoría del balance, porque es un sujeto de empresa, siempre. Entonces, no entraría por el 2.3, sino que entraría por el 2.2. Después hay todo un régimen, que lo que se llama reorganización impositiva libre de impuestos. ¿Sí? Que es todo un régimen para que la venta de bienes, en el caso de transferencias entre empresas, las fusiones, las escisiones, no paguen impuestos, porque toda transferencia está alcanzada por impuesto a las ganancias. Pero eso falta. Terminemos de definir el objeto. Y en él, a ver, bueno, esto ya lo vimos. Esto en definitiva ya lo vimos. Aquí estamos. Fíjense en que puede tratarse de bienes que no produzcan rentas. Pues yo puedo tener participación en una sociedad que nunca distribuyó dividendos. O puede ser socio de una SRL que nunca distribuyó utilidades. ¿Sí? Entonces, si vendo la participación en la SRL, tengo que pagar impuestos a las ganancias. ¿Cómo se determina? Es otra historia. Después vemos. Ahora estamos viendo nada más si es que está alcanzado por el impuesto o no. Basta que se enajenen para que la renta quede alcanzado en el impuesto a las ganancias. Son rentas de capital, porque si vendí las acciones no puedo volverlas a vender. ¿Sí? Si no existiera este apartado, quedarían fuera del impuesto. Después van a ver que hay una serie de venta de acciones que no están alcanzadas, digamos que están exentos. Bueno, esto es lo mismo.
Estamos hablando de enajenación de acciones, ya sea participación en una sociedad anónima simplificada o una sociedad anónima unipersonal. Valores representativos, ¿qué son los valores representativos? Títulos que representan a las acciones. En vez de tener las acciones, dice, bueno, usted es Acá titular está de el de tales Juli, acciones. que me lo dejó para que le haga receta. Certificados de Mañana porque depósitos de escribió los acciones. códigos como EB11. Perdón, no sé quién Sí. está hablando. Tenemos certificados de depósitos de acciones y ahí tenemos CDR y ADR. ¿Qué son los CDR? Los CDR son certificados emitidos por una entidad del país que representan la tenencia de títulos y acciones de sujetos del exterior. ¿Sí? En cambio, los ADR, que es American Depositary Receipt, son certificados emitidos en el exterior que representan títulos y acciones de sujetos del país. ¿Sí? Todo esto generan rentas de segunda categoría. Si hay algo que es muy feo en el impuesto a las ganancias, es segunda categoría. ¿Sí? Por lo menos a mí nunca me gustó segunda categoría, me sigue sin gustar, pero bueno, digamos que lo más importante hoy en impuesto a las ganancias es segunda categoría, para las personas humanas. Lo más complicado para las personas humanas es segunda categoría. ¿De qué también estamos hablando? La enajenación de demás valores que están definidos en el artículo 9 del decreto reglamentario, que es un extenso artículo, que se los dejo para que los vean ustedes. Cuotas, bueno, participaciones sociales, por ejemplo, las cuotas de una SRL, y dice incluidas las cuotas de fondos comunes de inversión. Si ustedes tienen participación en un fondo común de inversión y por algún motivo lo venden, bueno, ese resultado está alcanzado por el impuesto a las ganancias. Cualquier otro, bueno, certificado de participación en fideicomisos financieros, o cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, la venta de monedas digitales, ¿sí? Sobre los cuales hay muy poca legislación, pero que cada vez vemos que están avanzando más el tema de las monedas digitales y que creo que nos tenemos que poner a estudiar todos. Yo confieso que no termino de entender cómo funcionan, entonces como no entiendo cómo funcionan, no le puedo hacer el encuadramiento fiscal, ¿sí? Porque cuando empiezan con el tema de minar, y que yo sí hice unos cuantos cursos de monedas digitales, pero igual como parten del principio de que ya uno sabe qué es, bueno, yo necesito que alguien se siente y me explique qué es y cómo se genera esa moneda digital. Y lo mío ya es más básico. También títulos, bonos y demás valores. Esto es todo lo que estaría incluido dentro de este apartado. Fíjense que en todos los casos es realización de un capital. Si no estuviera este apartado, no estarían alcanzados por impuesto a las ganancias. Pero como están incluidos dentro de la ley, sí pagan el impuesto a las ganancias. Después hay que ver, les reitero, el tema de las exenciones. Y entramos con el apartado quinto. Fíjense que nos dice, a los efectos de esta ley, son ganancias los resultados derivados de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. Hace rato decíamos, si yo tengo un inmueble que está produciendo renta y lo vendo, ¿la venta del inmueble está alcanzada por impuesto a las ganancias? Y decíamos no, bajo la teoría de la fuente, porque no hay periodicidad, permanencia, habilitación. Bueno, a partir del 1 de enero del 2018, por la reforma de la ley 27.430, la venta de inmuebles está alcanzada por el impuesto a las ganancias. ¿Qué pasaba antes del 1 de enero del 2018? La venta de inmuebles estaba para personas humanas y asociaciones indivisas, no estaba este inciso, entonces quedaba fuera de la gravabilidad del impuesto a las ganancias. ¿Pero quiere decir que no estaba gravado con ningún impuesto?
La respuesta es no. Estaba alcanzado por un impuesto que se llama Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, conocido con el nombre de ITI. ¿Sí? El ITI es un impuesto que grava la venta de inmuebles en el país por parte de personas físicas, dice la ley, personas humanas o sucesiones indivisas. Ya lo vamos a analizar hacia fin de año, qué es el ITI. Pero, entonces, en el ITI, la venta de inmuebles ubicados en el país por parte de personas humanas y sucesiones indivisas, en la medida que la venta de ese inmueble no esté alcanzada por el impuesto a las ganancias. Entonces, si no pagaba impuesto a las ganancias, pagaba el ITI. Incorporaron este inciso. ¿Cuál es la base imponible en el ITI? El 1,5% del precio de venta. ¿Por qué les menciono la base imponible? Por lo que les voy a comentar ahora. Cuando empezó todo el análisis de la reforma del año 2017, el proyecto original derogaba totalmente el impuesto a la transferencia de inmuebles. ¿Sí? Entonces, toda venta de inmuebles que se realiza en el proyecto original realizada a partir del 1 de enero del 2018 iba a pagar impuesto a las ganancias cedular. La base imponible del impuesto a las ganancias cedular es precio de venta menos costo computable. Y ese costo computable, como se había adquirido el inmueble antes del 1 de enero del 2018, era valor histórico. Entonces, imagínense si en el año 2020 se vendió un inmueble que había sido adquirido en 1980, en definitiva, ¿qué se estaba pagando? Impuesto a las ganancias por una tenencia, por un resultado de tenencia, y no por una renta, con lo cual se desvirtuaba digamos, el espíritu del impuesto a las ganancias, que no era ganancia ya. Se transformaba, se quiere decir, también un impuesto, sí, un impuesto a la tenencia, o inclusive piensen de aquellos que habían recibido un inmueble a título gratuito, por donación o por herencia. Peor todavía, ¿sí? Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, vamos a hacer un corte temporal. Creo que me fui adelante, pero entonces dijeron, bueno, hacemos un corte temporal y decimos, si usted adquirió el inmueble antes del 1 de enero del 2018, ¿sí? Esa venta va a quedar grabada por el impuesto a la transferencia de inmuebles. Es decir, no va a desaparecer el ITI, van a seguir coexistiendo. Pero si usted está vendiendo un inmueble que fue adquirido a partir del 1 de enero del 2018, la venta va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Y también es un impuesto cedular, que va a ser determinado por la diferencia entre el precio de venta y el precio de costo actualizado. Esa va a ser la base imponible, menos determinados algunos gastos que se puedan computar, y la alícuota va a ser el 15%. ¿Sí? Entonces empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque, ¿y si yo adquirí el 15 de enero del 2018 un inmueble a título gratuito y lo vendo en el año 2020? ¿Qué impuesto tengo que pagar? Si aplicamos lo que dice la norma, lo adquirí a partir del 1 de enero del 2018. Lo vendo después del 1 de enero del 2018. Pareciera que tengo que aplicar el impuesto cedular, impuesto a las ganancias. Bueno, ya esto va a generar también una renta de segunda categoría, que ya la van a ver más adelante, pero en definitiva lo que dice la norma es que hay que ir hasta el momento en que se hizo la adquisición a título oneroso. Esto nos lleva a este cuadrito. A ver, paren las neuronas.
donde tenemos que ver, en función de la fecha de adquisición, cuál va a ser el tratamiento de la venta, siempre efectuada a partir del 1 de enero del 2018. Y entonces, si la adquisición del inmueble fue a título oneroso o a título gratuito hasta el 31 de diciembre del 2017, la venta de ese inmueble va a estar siempre grabada en el impuesto a la transferencia de inmuebles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el título de adquisición es anterior al 1 de enero del 2018. El problema viene con aquellos que se hayan adquirido a partir del 1 de enero del 2018. Si la adquisición del inmueble a partir del 1 de enero del 2018 fue a título oneroso y se vende a partir del 1 de enero del 2018, la venta va a estar alcanzada por el impuesto a las ganancias cedular. ¿Sí? Recordando que, bueno, no lo mencioné de nuevo, pero que este régimen, el artículo 2, apartado 5, ¿para qué sujeto se aplica? Digamos, el impuesto cedular es para las personas humanas. Porque decíamos, las que sean personas, empresas, todo entran por el 2.2. ¿Sí? Entonces, bueno, esta diferenciación que estamos haciendo es siempre para personas humanas. Entonces, si se adquiere a título oneroso a partir del 1 de enero del 2018 y se vende a partir del 1 de enero del 2018, esto no entra en el ITI, sino que entra en el impuesto a las ganancias cedular. El problema viene cuando se adquieren a partir del 1 de enero del 2018 bienes a título gratuito. ¿Sí? Y entonces, la posterior venta de ese bien adquirido a título gratuito, ¿con qué impuesto está grabado? Y entonces tenemos que ahí ver cuándo lo adquirió el donante o el causante. O sea, donante el que está transfiriendo, bueno, está transfiriendo a título gratuito, en una donación. Y el causante es el fallecido, que después originó un juicio sucesorio y le adjudicaron el bien. Entonces, si el antecesor lo adquirió hasta el 31 de diciembre del 2017, la posterior venta va a estar alcanzada por el impuesto a la transferencia de inmuebles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que ir en el tiempo a ver cuándo se generó la operación onerosa de compra del inmueble. Y si, por ejemplo, alguien compró un inmueble en el año, no sé, 2010, ¿sí? Se lo dona al hijo en el 2018. El hijo se lo dona al nieto en el 2020. Y el nieto lo termina vendiendo en el 2022. ¿Qué impuesto paga la venta de ese inmueble? ¿Paga ITI o ganancia cedular? ¿Por qué ITI? Porque tengo que ir a cuándo fue la adquisición a título oneroso. Y la adquisición a título oneroso fue antes, ya no me acuerdo qué año dije, pero era antes del 1 de enero del 2018. ¿Sí? Entonces no interesa que, es decir, cuántas transferencias a título gratuito han habido, si no tengo que irme hasta la operación a título oneroso. Quiere decir que van a seguir conviviendo impuesto a las ganancias cedular y el ITI por toda la vida. O por lo menos, yo creo que considero por lo menos 100 años más, ¿sí? Si no los deroga. Ahora, si quien adquirió, digamos, si a partir del 1 de enero del 2018 se transfiere un inmueble, bueno, se adquiere un inmueble a título gratuito, y me voy a ver cuándo lo adquirió el donante o el causante, y lo adquirió a partir del 1 de enero del 2018, y se vende, ahí la venta va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias cedular. ¿Sí? ¿Bien mareados? ¿Sí? Bueno, este es un tema divino para tomarle en los finales.
Ven que nosotros siempre en las clases les vamos avisando cuáles son los temas lindos para tomar en los exámenes. Y así todo, les los pedimos en los finales y no lo saben por ahí, ¿sí? Pero siempre le vamos a avisar, estos son temas lindos para tomar en parcial, para tomar en final, ¿sí? Bueno, esto que está en la que sigue es lo que yo les estuve explicando, ¿sí? Que no tiene sentido volverlos a repetir. ¿Cómo vamos a sacar los objetos? ¿Bien? Podemos pasar al otro. Ah, sí es importante, pues no sé si en algún momento después se ve. No está en ningún Power, pero sí me interesa que veamos el artículo 3 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Ustedes recuerdan la autonomía del derecho tributario, ¿sí? Que lo que en definitiva se refiere a que el derecho tributario se pueden crear o dar nombres, o crear institutos que pueden en el derecho civil no existen. Fíjense que el artículo 3 define qué es lo que se entiende por enajenación, ¿sí? ¿Qué es lo básico en el impuesto a las ganancias? Porque el impuesto a las ganancias siempre hacemos precio de venta menos costo computable. Entonces, ¿qué se entiende por venta, por enajenación? Y el concepto de venta o de enajenación a los fines tributarios para el impuesto a las ganancias es mucho más amplio que el concepto de Código Civil y Comercial. Fíjense que el artículo 3 dice, a los fines indicados en esta ley, se entenderá por enajenación a la venta, a la permuta, cambio, expropiación, aporte a sociedades y en general todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso. Si ustedes a un escribano le dicen que en una permuta eso es enajenación, al escribano se le para así los pelos. ¿Sí? Porque del Código Civil y Comercial permuta es otra cosa. Pero desde el punto de vista tributario, una permuta hay dos ventas. Yo te vendo, el otro vende. ¿Sí? Hacen cambio, pero son tributariamente hay dos ventas. Entonces, lo que yo les digo al escribano, porque se hacen lío a ver qué impuesto tengo que retener, porque si es permuta, ¿cómo hago? Y qué sé yo, digo, sepáralo. Y tenés, para que haya una permuta, tienen que haber dos partes. Un sujeto A y un sujeto B. Bueno, ¿qué está vendiendo el sujeto A? ¿Y qué está vendiendo el sujeto B? Analizarlo de manera independiente. En una permuta es una doble venta. Sí, la permuta puede ser perfecta, puede ser imperfecta, eso no cambia. Pero una permuta, o por ejemplo, una dación en pago, ahí también, si se da en pago un inmueble, por ejemplo, bueno, ahí hay que ver si está alcanzado por impuesto a las ganancias o por la transferencia de inmueble. El aporte a sociedades, si se aporta a una sociedad, no sé, mercaderías, ¿sí? Mercadería que tenga una empresa unipersonal, bueno, le va a generar impuesto a las ganancias. Si alguien está aportando un inmueble a la sociedad, se configura una renta. Y por lo tanto hay que ver si está alcanzado por el impuesto a las ganancias general, el impuesto a las ganancias cedular o el impuesto a la transferencia de inmuebles, dependiendo quién es el vendedor, ¿sí? Entonces lo importante es que el concepto de venta, o de enajenación, es mucho más amplio que la venta o el concepto de compra-venta del Código Civil y Comercial, ¿sí? Bueno, antes sí estaba el acto de comercio, eso ahora ya no. Bueno, entonces, arranquemos con fuente. Fíjense en que habíamos mencionado ya algo de fuente. Sí, exactamente, por eso que no lo leí. En el concepto de enajenación, para la venta, y por eso es que en el segundo párrafo, que no lo leí, te dice cuando se trata de inmuebles, cuándo se considera configurada la adquisición o la venta. ¿Sí? Las expropiaciones quedan fuera del impuesto. En una expropiación, de todos modos, en una expropiación,
¿Por qué está fuera del impuesto? Porque hay una ley de expropiaciones que exime de todo impuesto a las expropiaciones, ¿sí? Pero de todos modos, en una expropiación hay un precio. Inclusive hay juicios de expropiación que pueden demorar un montón de años, ¿sí? Pero hay un precio. Entonces ese sería el precio de la enajenación, el valor de la enajenación. Después tenés que ver el costo computable, que es el valor de adquisición. Después ya van a ver dentro de la norma de tercera categoría, para los distintos tipos de bienes, indica cómo se determina ese costo computable. ¿Mm? Bueno, habíamos visto que fuente correspondía a la pregunta de dónde se genera esa renta, ¿sí? El aspecto espacial. Y habíamos visto que el artículo 5, si no me equivoco, es el que mencionaba que era renta de fuente argentina, y el 120 y pico, que es renta de fuente extranjera, ¿sí? Y yo en su momento en la clase del lunes le dije, pero hay algunas excepciones que están fijadas en la misma ley. Y fíjense en que del artículo 6 al artículo 14, lo que hace es fijar presunciones o establecer cuál es ganancia de fuente, digamos, si esa renta que se genere es de fuente argentina o de fuente extranjera. O en su caso, qué parte de la renta es de fuente argentina o de fuente extranjera. Y fíjense en que en el artículo 6º de la ley, que cuando se trata de derechos reales, las ganancias provenientes de créditos garantizados con derechos reales constituidos sobre bienes ubicados en el territorio nacional se considerarán ganancia de fuente argentina. Y si la garantía se constituyó con bienes ubicados en el exterior, será de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior, es decir, va a ser de fuente argentina cuando los capitales deban considerarse colocados o utilizados económicamente en el país. ¿Qué sería? A ver, en el primer caso, hay un sujeto, supongamos, del exterior, que le da, no sé, un préstamo a alguien del país, y este sujeto del país constituye una hipoteca sobre un inmueble en el país, ¿sí? Entonces dice, bueno, para ese sujeto del exterior, como hay un derecho real constituido sobre un bien del país, el interés que se le genere va a ser una renta de fuente argentina. Si es una renta de fuente argentina por el sujeto del exterior, ¿qué significa? Marche preso, pague impuesto a las ganancias. ¿De qué manera va a pagar impuesto a las ganancias? ¿Cómo era? Vía retención en la fuente, ¿sí? El segundo párrafo dice, si hay un sujeto del exterior que le presta fondos a alguien del país, y este sujeto del país lo garantiza con un inmueble en el exterior, dice, listo, no paga impuesto a las ganancias. No, señor. Como la plata la utiliza un sujeto del país, la está utilizando económicamente en el país, el interés que se le genere al sujeto del exterior va a ser una renta de fuente argentina y por lo tanto pague impuesto a las ganancias. ¿Sí? En el caso de acciones, cuotas y participaciones sociales que está en el artículo 7 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, se considerarán de fuente argentina cuando el emisor se encuentre domiciliado, establecido o radicado en Argentina. ¿Se acuerdan que habíamos visto que habían los ADR, que eran certificados emitidos en el exterior por un banco del exterior que eran representativos de acciones del país? Entonces, esos ADR, por más que estén emitidos en el exterior, como lo que representan son sociedades del país, si hay dividendos, generan una renta de fuente argentina. O si los vende, va a ser una renta de fuente argentina. ¿Sí? Cuando se trata de valores representativos o certificados de depósitos de acciones y de demás valores, van a ser de fuente argentina cuando el emisor de las acciones y de los demás valores se encuentre domiciliado, establecido o radicado en Argentina, cualquiera fue la entidad emisora de los certificados, el lugar de emisión de estos últimos o el de depósito de tales acciones y demás valores. Bueno, que también se está refiriendo a los ADR, ¿sí? Es decir, puede emitirse
bueno, el caso anterior era directamente las acciones. Lo que yo les di como ejemplo, lo de los ADR, sería valores representativos. El ADR o el CDR es un título que dice usted tiene participación de tales acciones, ¿sí? Entonces, siempre lo que hay que ver es dónde está radicada la empresa cuyas acciones se representan. ¿Mm? Bueno, este es un tema de derivados que es bastante complejo. Lo pasemos porque estamos con poco tiempo y prefiero sí ver lo que sea exportaciones e importaciones, que está en el artículo 9. Y dice, las ganancias provenientes de la exportación de bienes producidos, manufacturados, tratados o comprados en el país son totalmente de fuente argentina, quedando comprendida la remisión de los mismos realizada por medio de filiales, sucursales, representantes, agentes de compras u otros intermediarios de personas o entidades de extranjero. Quiere decir que toda exportación genera una renta de fuente argentina. Ahora, son de fuente extranjera las ganancias que obtienen los exportadores del extranjero por la simple introducción de sus productos en la República Argentina, ¿sí? O sea que para el que vende del exterior y alguien de acá está comprando, esa venta es de fuente extranjera. Por lo tanto, ¿está alcanzada por impuesto a las ganancias o no? No, porque es un sujeto del exterior, ¿sí? Por ejemplo, una sociedad anónima constituida en el país que exporta automóviles, esa exportación va a estar alcanzada va a generar una renta de fuente argentina. Si la empresa del país importa automóviles del exterior para su posterior venta en el país, el proveedor es un sujeto del exterior, esa operación no le va a generar a ese proveedor ninguna renta del impuesto a las ganancias, porque es una renta de fuente extranjera y es un sujeto del exterior que lo único que está haciendo es introducir esos bienes en el país. ¿Para quién importa? El valor de la importación es un costo y entonces para determinar el resultado grabado por el impuesto a las ganancias se utiliza en términos generales precio de venta menos costo computable. Para quien exporta, el valor de la exportación va a ser como si fuera el precio de venta, va a ser también uno de los componentes de determinación del resultado. Entonces, pueden existir intenciones de que el que importa quiere aumentar su costo. ¿Para qué? Para tener menos resultados cuando lo venda. Y el que exporta, ¿qué quiere hacer? Tener el menor resultado de venta. Entonces va a tratar de bajar el precio. ¿Sí? ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, si yo aumento el precio de costo, si estoy importando, estoy ahuecando la base imponible. Si al exportar estoy bajando el precio, también estoy disminuyendo la base imponible. Entonces, el artículo 9 lo que hace es decir que si usted hace operaciones de exportación o de importación a precios que no son los reales, ¿sí? Esa diferencia entre lo que usted está declarando y el valor real también va a estar alcanzado por impuesto a las ganancias. Ese es un concepto, fíjense que en realidad lo que dice que, bueno, lo leo, cuando las operaciones que se refiere el presente artículo fueran realizadas con personas o entidades vinculadas y sus precios y condiciones no se ajusten a las prácticas de mercado, entre partes independientes, las mismas deberán ajustarse de conformidad con lo previsto en el artículo 17. Si yo quiero aumentar mi precio de costo o disminuir el precio de venta de la exportación, necesariamente lo voy a poder hacer solamente ¿con quién? Con alguien con quien tenga alguna vinculación. Supongamos una sociedad del país que le vende a una sucursal del exterior, ¿sí? O que le está vendiendo la casa matriz. Ahí sí puede manejar con los precios, o al revés, la casa matriz que le vende insumos a la filial local.
Entonces, lo que dice la norma es, para que usted no me engañe, tiene que aplicar el procedimiento del artículo 17. ¿Qué es el procedimiento del artículo 17? El procedimiento del artículo 17 es lo que se conoce con el nombre de precios de transferencia, que es un régimen sumamente complejo, que no lo damos en clase, pero que sí nos interesa que sepan de qué se trata, que es, señor contribuyente, usted está haciendo una operación con una empresa vinculada, usted tiene que demostrar que ese precio de compra o ese precio de venta es el mismo que usted le hubiera pagado en el caso de compra o vendido en el caso de venta a un tercero independiente. ¿Sí? Entonces, si usted me demuestra que es el mismo precio, ahí no tenemos diferencia de impuestos. Pero si usted me demuestra o no me puede demostrar y en definitiva si lo hubiera comprado un tercero hubiera sido menos precio, quiere decir que me está inventando costo. Esa diferencia, usted pagó menos impuestos a las ganancias y en consecuencia esa diferencia está generando una renta alcanzada por el impuesto a las ganancias. Si usted cuando está exportando no me puede demostrar que el mismo precio, supongamos que exportó a 100 y a un tercero lo habría exportado a 80 pesos, bueno, esos 20 pesos de diferencia están alcanzados por impuesto a las ganancias. Eso es en definitiva lo que dice este artículo 9 y en el artículo 17, bueno, y siguientes, que dan todos los métodos para poder aplicar los precios de transferencia, que es muy, muy, muy complejo. ¿Sí? Bueno, no sé, me imagino que ustedes deben tener clase ahora, tienen que salir corriendo a otro lado, ¿sí? Bueno, entonces, dejamos acá, seguimos el lunes, seguramente se retoma con exportaciones, o si no, si se sigue con el otro tema,